Hola, ¿cómo están chicos? Nosotros somos Genios Dentro de Capacitaciones y seguimos aquí con las clases de razonamiento numérico, razonamiento matemático. En este caso vamos a meternos a lo que son razones y proporciones para la comprensión matemática. Vamos a descubrir e introducirnos desde los pilares matemáticos que rigen este mundo de forma financiera, se podría decir, hasta aprender la funcionalidad de razones y proporciones y cómo resolver los ejercicios tanto académicos como cotidianos. Esta es una de las clases más sencillas, así que seguimos avanzando. Vamos a hacer la primera aclaración. ¿Qué es una razón? Una razón básicamente es una comparación numérica o una equivalencia numérica que conlleva a la dicha, a el dicho análisis entre las cantidades mediante una división entre ambos valores y nos dice cuántas veces una cantidad contiene a la otra o cuántas veces una cantidad está sobrepuesta por la otra. También poseemos la expresión estándar, que se suele dar de diferentes formas. En este caso depende mucho del ejercicio de la universidad, del profesor, de diferentes cualidades, pero simplemente se suelen expresar como a dos puntos b, es decir, el valor a sobre el valor b, o como una fracción a sobre b, o como un valor numérico dividido por un guión o separado por un guión o por un espacio. Siempre y cuando teniendo en cuenta que existe una restricción matemática en cuanto al denominador. El denominador o el valor b nunca puede ser cero. ¿Por qué, profe, no puede ser cero? Porque nosotros vamos a generar una restricción matemática, un valor que no corresponde a ninguna solución matemática. Ahora, para tener en cuenta esto y para de una vez introducirnos a las proporciones y razones, vamos a tener en cuenta que las herramientas fundamentales van a ser las relaciones entre los valores en diversas situaciones, es decir, no simplemente va a ser los valores mayores de arriba y los valores menores de abajo, o viceversa, pueden ser en función de la situación o de la perspectiva que nos esté dando el ejercicio para resolverlo de forma correcta. En este caso, un ejemplo práctico es uno de los más conocidos, es la razón entre 6 y 5 se escribe como 6,2.5 o 6 quintos. Esto significa que por 6 unidades de la primera cantidad que yo estipulé como A es igual a 6, hay 5 de la segunda. Profe, ¿puede ser que exista una proporción entera? Sí. ¿Puedo yo decir que tengo una proporción del doble o del triple que de otro valor numérico? O que yo tenga una proporción de 1/3 de un valor numérico. No hay ningún problema en cuanto a las proporciones, no se ven delimitadas en cuanto al valor numérico que se obtienen al hacer la división o al verlo como una fracción. ¿Qué es una proporción? Como tal, una proporción es la igualdad entre dos razones. Es decir, van a tener una equidad, una igualación. Cuando dos razones tienen el mismo valor, forman una proporción. Se lee como A es a B, como C es a D, y se escribe de la siguiente forma. Este de aquí es lo importante. Es decir, A sobre B es igual a C sobre D. Estamos haciendo alusión a una proporción que puede estar ligada o no a un mismo valor numérico o que está ligada a un MCM o demás valores. Y siempre se debe tener en cuenta que para verificar si dos razones forman una proporción, se utiliza un método cruzado, es decir, los que están dividiendo pasan a multiplicar y se genera un sistema de ecuaciones muy sencillo de resolver. Si ambos productos son iguales, la razón que tenemos son proporcionales, pues se estaría multiplicando por el mismo valor numérico en ese caso de que se cumplan con la proporción despejada. Listo, continuamos. Como tal, tenemos lo siguiente, las propiedades claves de las razones y proporciones. Existen tres propiedades muy claves que nosotros o yo suelo enseñar muy a menudo, el cual es la simplificación, la propiedad fundamental y los extremos y medios. La simplificación es básicamente reducir a lo mínimo, a lo más sencillo, igual que en la simplificación de fracciones que vimos en la clase anterior, el valor numérico que tenemos como una fracción. ¿Para qué? Para que esto nos permita poder solventar y resolver el ejercicio de forma más sencilla. Luego tenemos la propiedad fundamental, en donde vamos a tener toda proporción y el producto de sus términos externos es igual al producto de sus términos medios y esta base nos permite tanto verificar como resolver. Y la propiedad de extremos y medios. Como vimos anteriormente, la proporcionalidad entre A sobre B igual a C sobre D tiene que ser A y D los extremos, mientras que B y C los medios.
El ejemplo paso a paso para resolver estos ejercicios es de la siguiente forma. Nos dicen calcular la razón entre 4 y 100. Este es muy sencillo, lo vamos a simplificar. Básicamente 4 lo dividimos para 5 y nos da un valor de 0,8. Se expresa como 4,2,5 o como 4-5 o como 4 quintos de una fracción. Simplificamos las razones, vamos a hacer un ejercicio, ¿va? Una razón puede simplificarse de la división de los términos por un factor en común. La razón de 20/16 se simplifica a 5 cuartos dividiendo cada uno de los términos para 4. 20 dividido para 4 a 5. 16 dividido para 4 a 4. Y la amplificación de las razones es básicamente multiplicar ambos términos por el mismo número. La razón 3 décimos es equivalente a 6 veintavos multiplicando por 2 numerador y denominador, o el elemento A por el elemento B. Vamos con otro ejemplito. La verificación de proporciones es básicamente determinar la igualdad por medio del despeje que ya establecimos. La verificación del ejercicio uno, por ejemplo, 3 sobre 4 es igual a 6 sobre 8, lo vamos a realizar con estos valores que están dividiendo, multiplicando, mandándolos a multiplicar al otro lado, siendo que 3 por 8 tiene que ser igual a 4 por 6. Y efectivamente, 8 por 3 24 y 6 por 4 24, es decir, son iguales y por ende son proporciones. Lo que también podemos hacer es determinar por qué valor se está multiplicando el numerador y el denominador y verificar que sean iguales. En este caso tenemos que de 3 pasamos a 6 y de 4 pasamos a 8, siendo que ambos términos se están multiplicando por el valor de 2, por lo cual sí son proporcionales. Ahora, vamos a calcular un término desconocido, que es básicamente igual el mismo proceso, pero realizando un despeje. Les voy a enseñar de la forma rápida y luego de la forma lenta. ¿Por qué valor se está multiplicando el 5 para llegar al 10? Por 2, ¿verdad? Como sabemos que esto es una proporción y la asumimos de golpe, yo divido el 20 para este mismo valor. 20 para 2 me quedaría a 10. Y listo. Ahora, este es el método rápido, verificar cuál es el valor y multiplicarlo o dividirlo para el término que me hace falta. Pero yo voy a aplicar aquí la ley cruzada. Esta variable x está multiplicando, está dividiendo, la voy a pasar a multiplicar y todo este valor está multiplicando la variable x, la paso a dividir, quedándome 5 dividido para 10 veinteavos o un medio, dándome esto 10 dividido, o 100 dividido para 10 que me equivale a 10 mismo valor. Y para resolver las proporciones complejas, nosotros igual podemos realizarlo de diferentes formas. La misma sería utilizando los valores que ya indicamos, es decir, multiplicando el valor por el cual, dividiendo o multiplicando el valor que yo ya determiné por la proporción, o realizando el sistema de ecuaciones que ya vimos. Es básicamente lo mismo. Estos son los ejercicios prácticos que les tengo planteados y que ya están resueltos. Normalmente son muy parecidos a los ejercicios que vemos en el ingreso a la universidad, siendo estos razones de entre unidades, mayormente razones entre magnitudes, tanto físicas, y razones entre elementos, que pueden ser las razones de entre arena y sal para realizar una masa, razón entre las unidades de metros y centímetros, razón en cuanto a algunos descuentos o ofertas y demás. Y vamos a ver las aplicaciones, las cuales son muy sencillas de ver. Si ustedes se dieron cuenta en el análisis que estábamos realizando, nosotros pudimos ver que se aplican en casi todo el ámbito laboral, todo el ámbito cotidiano y todo el ámbito que nos rige en cuanto a la vida diaria, tanto en la cocina, en lo financiero, en el arte, en cuanto a medidas, en cuanto a física y demás. Es decir, tiene un amplio campo de aplicación. Y vamos a concluir con este temita, que como les mencionaba todavía es uno de los más cortitos.
Este tema de razones y proporciones nos sirve para poder determinar esta comparativa o este análisis que se tiene entre dos elementos de carácter numérico para poder determinar tanto cantidades como para poder facilitarnos y ser más precisos en cuanto a aumentos o disminuciones de ciertos tipos de valores y poder practicarlos o verificarlos de forma experimental. Y listo, mis chicuelos. Eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta mañana.